Muy buena noche a todos, qué placer estar aquí compartiendo con ustedes en un programa más de Ministros desde Adentro. Hoy estoy muy contento porque estoy compartiendo Dios les bendiga, un gusto, una bendición poder estar en familia, ministros desde adentro, ¿verdad? Pues hace tiempo me habías hecho la invitación, teníamos una agenda ahí y gracias al Señor pues se nos dio hoy, hoy lunes, agradecido con Dios porque nos permite estar bendecidos para bendecir. Aleluya. Y poder disfrutar una tarde plena de enriquecimiento de Dios, de poder también ser renovados a través de una palabra y poder disfrutar a la gente que está ahí, pues también que pueda compartir esta transmisión, ¿verdad? Que hoy vamos a tener algo muy dinámico, algo muy lindo. Me dijo el Pastor Otto, hoy vi el Pastor Otto allá en el centro comercial y me dice, Pastor, ahí cuando te veas, me dice, te voy a hacer preguntas, dice. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Por cierto, los que están viendo esta transmisión a través del canal 34 Telemaya en vivo, por medio de su pantalla, por su televisor, ahí en su casa, ya cenando, ya disfrutando de un descanso. Gracias a Canal 34 por permitirnos llegar a tantos hogares a través del sistema de cable Sistecom, y todos los que nos siguen y nos ven por medio de Facebook Live. Bienvenidos a este programa Ministros desde Adentro, pero vamos a empezar con algo particular. ¿Quién es Alejandro Medina? Para que todos lo conozcan, amado pastor. Qué buena pregunta, ¿verdad, pastor? Lisandro, Alejandro Medina es un joven viejo. 39 años tengo prácticamente y pues oriundo de la nación de Costa Rica. Amén. Mis padres son pescadores. Yo vivo en el puerto de Punta Arenas. Mi papá es un hombre que desde los 8 años ha pescado, ¿verdad? Y me acuerdo que ahí nací, en medio de la gente que camina descalza. Amén. Sobre la calle y que camina sobre la arena del mar descalzos, y me crié cerca del mar. Mi papá vive como a unos 100 metros del mar, tiene su barco enfrente y pues entre la vida de la gente que trabaja. Llegó un momento que cuando cursé la primaria y no quise ir a la secundaria, me dijo mi papá, yo no voy a criar vagos, te vas conmigo a trabajar. Pasé 5 años a su lado trabajando, ¿verdad? La experiencia del mar. Puedo decir que la experiencia del mar es impresionante. A los 17 años escucho el Evangelio, marca mi vida, dejo las redes, me voy a una casa pastoral a servirle a Dios. De ahí comienza una historia diferente, una historia con un color, de un sabor totalmente distinto de lo que Dios fue haciendo en mi vida, hasta llegar el día de hoy, sin tener nada, una mano adelante y una mano atrás. He experimentado las grandezas y los favores inmerecidos de un Dios grande. Amén. Yo creo que ese es el Dios que todos hemos conocido. Es el Dios que nunca abandona a sus hijos. Es el Dios que, por medio de la promesa, Él dice, bástate en mi gracia, que yo me perfecciono en tu debilidad. Y muchas veces no comprendemos la parte de la debilidad, o muchas veces los que nos están viendo, escuchando, tal vez no comprendan la parte del llamado y del propósito. En el pastor Alejandro se cumple la palabra, entonces sígueme que ya no vas a pescar peces, sino que ahora pescarás hombres. Y qué bueno, pastor, porque la verdad es que muchas son las mías, ¿verdad? Y hoy en día necesitamos gente como usted, un pastor con un corazón lleno de amor por las almas, un pastor que dejó su tierra. Y miren, hermanos y hermanas que están viendo este programa, no es fácil dejar la comodidad de su hogar, no es fácil dejar todo lo que uno ama, su familia, y venir a un país donde no se conoce a nadie prácticamente, a lo desconocido, pero eso es ser un ministro del Señor. Un ministro del Señor es, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cómo fue ese llamado, amado pastor? ¿Cómo fue que usted sintió y dijo, bueno, el Señor me quiere para su obra, el Señor quiere que sea yo un pastor, el Señor quiere que yo vaya y cruce fronteras y hable el Evangelio? Muy bien,
recuerdo yo que a los 17 años le sirvo a Dios, ¿verdad? A los 17 años tengo como 23, 24 años de servirle a Dios. Algo que me llamó mucho la atención fue que conocí grandes hombres de Dios que entraban y salían de su nación. Amén. Y yo dije, algún día Dios me permitirá ser como ellos, ¿verdad? Que iban, salían, entraban y contaban lo que Dios hacía con ellos de una manera impresionante. Y empecé, algo que la gente que está ahí se pregunta, ¿cómo nace una visión de un llamado de Dios? Bueno, el llamado ya viene en el paquete. Dios dice en Jeremías que antes de que fuese el mundo, ya te di por profeta a las naciones, o sea que ya hay un llamado de Dios. Lo otro es que los hombres no dan llamados, lo confirman. Lo confirman porque quien realmente los da es Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Lo otro es que la realidad de esto nace de rodillas, de búsqueda, de sometimiento, de poder profundizar para que cosas que humanamente por la letra no se alcanzan, por la revelación del Espíritu sí. Hay ministros pues que hoy por hoy han alcanzado niveles de conocimiento amplios y pues es una bendición impresionante, ¿verdad? Teología, escatología, pero hay otra dimensión más allá, más profunda de los hombres que profundizan y no llevan el mensaje, son el mensaje. Y eso es algo que siempre traté de enfocar en mi vida y le dije al Señor, Señor, permítenos pues aprender de grandes hombres de Dios que han ido, que han venido y que han marcado la historia y nuestros corazones. Permanecí 23 años en un ministerio sirviéndole a Dios en Costa Rica y de paso pues llegó el director internacional, el pastor Edgar Arias. En la primera vez me dijo, te eché el ojo, te vi, no me olvido de tu cara. Estaba en Costa Rica. Mi anhelo siempre era salir, ¿verdad? Siempre me crié o me codí al lado de muchachos que salían a las naciones y yo siempre estaba en el mismo lugar. Yo decía, pero ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo va a llegar el tiempo? ¿Verdad? Y veía que salían, entraban y los años pasaban. La segunda vez que llegó el pastor Edgar me dijo, te llevo para Guatemala. Y de verdad, nació en el corazón de Dios tomar un vuelo de un avión, dejar todo, porque algo que el pastor Lisandro dijo me llamó la atención. Uno cuando deja su casa, deja la comodidad, deja el confort, deja la familia, y siempre recuerdo una palabra que el Señor dijo, que el que no dejara el padre y madre no podría ser mi discípulo, ¿verdad? Y tengo esa certeza, ¿verdad?, que soy discípulo del Señor, porque dejé una nación, dejé una comodidad, dejamos una casa amueblada, tuvimos que regalar tantas cosas, ¿verdad? Y nuestros sueños se revirtieron a unas 3 maletas, nada más. Y tomar el vuelo, dejar 23 años, una nación, eso es como despegarse de la noche a la mañana de una cultura, de las raíces, de la familia, y pues venir a aprender de otra cultura, de otras comidas, de otros caracteres, de otros temperamentos, y pues hemos tenido que reinventarnos. Y algo nuevo, y hasta el día de hoy pues no dejamos de aprender. Creo que Guatemala es muy amplia, es muy extensa, está muy abierta al Evangelio, y algo que siempre le he dicho al Señor, Señor, permítenos ser ministros que manifiesten el brazo de Dios. Siempre hay un pasaje en Isaías que dice que ¿quién manifestará el brazo de Jehová? ¿Verdad? Y ser un ministro que manifieste las señales, los milagros, la esencia de Dios, eso es algo extraordinario, porque para que esas cosas pasen hay una demanda. Hay un sometimiento en la búsqueda, en el secreto con Dios, de horas, ¿verdad? No es que las cosas de Dios sean cuantitativas en el tiempo, ¿verdad? Sino que la pasión por estar ahí te lleva a profundizar, que Moisés subía al monte, porque las señales ya estaban con él, los milagros, los efectos, claro. Pero él tenía un anhelo, y era conocer la gloria de Dios. Entonces cuando uno entiende eso, ya uno dice, las señales ya siguen, las señales están, los milagros, las liberaciones. Lo que uno quiere es conocer al dueño de eso. La intimidad con el Señor, ¿verdad? Porque al final uno, cuando entra en esa relación con Dios, hay algo que lo llama a querer más. Hay una alabanza que dice, yo quiero más y más y más.
Y pienso que eso es lo que llevó a este ministro de fe a tomar esa gran decisión, queridos hermanos, porque es una gran decisión. Fácil es sentarnos hoy y platicar, pero si nos remontamos a ese momento exacto cuando se tuvo que hacer la decisión y decir, bueno, yo le voy a creer al Señor, así como Abraham, el Señor le dijo, dejarás a tu parentela y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. La promesa es que va a haber miel y leche en abundancia, y lo felicito, lo admiro por esa decisión de creerle al Señor. Pero déjeme decirle que la siguiente pregunta le va a agradar aquí al pastor Medina, y es que nos haga el favor de presentarnos a su esposa y a su hija. Oye, miren, aquí es algo importantísimo, porque no es solo el pastor el que tuvo que tomar la decisión, es una familia, es un núcleo familiar que no es fácil, porque uno solo pues puede ser sencillo tomar la decisión y decir, bueno, no importa, pero con esposa y con hija. Cuéntenos un poquito de su casa, de su hogar. Sí. Hay un pasaje de que Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado que milita, y dentro de eso tomamos la parte familiar. Dejamos toda una vida. Mi hija pues está en una etapa de preadolescente, ¿verdad? Y siempre cuando llegamos acá lloraba. Mi familia, mis amigos, para mí fue duro los 24 y 1 de diciembre, claro. 24 y 1 de enero, ¿verdad? 31 y 1 fueron muy difíciles los primeros 2 años, porque estábamos apenas fundando las bases y estábamos solos. Tomamos una iglesia donde habían 5 personas nada más, y cuando comenzamos estábamos solos. Llegamos un 24 a comer, mi esposa, mi hija y yo en la mesa, mientras que mi familia pues nos hizo una videollamada, estaban todos en familia, y eso como que fue el botón, el detonante, claro, emocional para tirarnos el momento a tener tristeza por la parte familiar, ¿verdad? Mi esposa, gracias al Señor, dejó su país, Nicaragua, y estaba viviendo 11 años en Costa Rica, y pues siempre me dice, no sentí el cambio porque Nicaragua tiene una cierta cercanía con Guatemala, ¿verdad? Una similitud, y además de ello pues ya tenía la experiencia de haber salido de su país. Claro. Y cuando nosotros llegamos acá pues fue una etapa un poco difícil, puedo decirlo, ¿verdad? Me llamó la atención porque cuando uno deja su país, uno literalmente tiene que aprender a depender de lo que Dios le ha dado y de quién es Dios. Y si Dios lo llamó a uno, el mismo Dios lo va a sostener en todo momento. Y hasta el día de hoy eso es lo que he visto. Conocí a mi esposa, algo que nadie sabe, pues que siempre lo cuento. Conocí a mi esposa a los 20 años en oración. Yo estaba orando a los 20 años, desde la 1 hasta las 5 de la mañana, y le dije, Señor, muéstrame a mi esposa, quiero saber quién es mi esposa, ¿verdad? Y pasé una semana entera buscando a Dios de 1 a 5 de la mañana. Y en ese día, uno de esos días, vino una visión. Y me encontré por un pasillo, entrando por una puerta, por un portón, y entré a una habitación y encontré una mujer con una niña en los brazos. Okay. Eso fue a los 20 años que vi esa visión. No conocía a la mujer, no la había visto. Sí había visto su rostro en la visión, pero no sabía quién era. Entonces me mantuve al margen con los años. 5 años después, conocí a una hermana a través de las redes sociales allá en Nicaragua, de la misma misión nuestra, de la misma organización. Hicimos amistad, escribimos un año entero, ¿verdad? Y empecé a sentir como un sentimiento extraño. Fue impresionante. Y de repente, un 11 de marzo del 2011, pido permiso a la autoridad nacional para que me extienda el permiso para ir a Nicaragua. Un día de su cumpleaños, compré un anillo de compromiso. Esto suena loco, pero cuando uno está convencido de que las cosas Dios las muestra, y sabía que era ella, compré un anillo de compromiso, tomé un autobús y llegué a la dirección nacional de nuestra organización en Nicaragua. Llegué el día de su cumpleaños a su casa, ¿verdad? Uno tiene que aprender a ser sincero y pues no guardarse las cosas. Le dije, mira, si somos de Dios, pues vamos a dar la talla. Y si no, pues calabaza, todo el mundo para su casa y Dios en la de todos. Pero desde que llegué la conocí como que nos conociéramos de toda una vida.
No le di el anillo de compromiso todavía. Llegué un viernes, sábado, prediqué en la iglesia, domingo, el domingo, un día antes de irme, le dije, mira, yo en la visión, fue ella. Le di el anillo de compromiso, le propuse matrimonio, Islas de Cristo. Cristo la primera vez que vino a la tierra preparó la iglesia y la segunda la llevó. Entonces, mi primera visita experiencia que viví a 20 años, la estaba viviendo y personalmente. Pasé ya 7 de casados, 3 de casados, ya yo tenía 7 años de esa visión, ya con 3 años de casados, casada de nuestra niña, ¿verdad? Y pues esa visión que viví a los 7 años después la viví. Pasé un pasillo, una puerta y la encontré a ella con la bebé en los brazos. Fue impresionante porque cosas que Dios le ha mostrado a uno, se las ha guardado y solamente uno ha sido el testigo de la letra y la mano de lo que Dios ha escrito, ¿verdad? Uno es el mayor testigo de lo que Dios le muestra a uno. Hay cosas que pues como vidente uno las dice, pero hay otras cosas que uno las guarda porque quedan muy marcadas para uno, de la dependencia y la experiencia de la profundidad que hay en Dios. Amén. A mí me llama la atención cómo el amor de Dios, cómo el cuidado de Dios hace cosas en nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos predestinados, es que así es el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Nosotros fuimos predestinados. Nosotros no somos una casualidad, nosotros no somos algo que surgió a la ligera. Nosotros somos un plan de Dios. Y como plan de Dios, Él siempre va a hacer y va a querer lo mejor para nosotros. Pero en el camino muchas veces nosotros nos extraviamos, nos apartamos y ahí es cuando el propósito empieza a desvanecerse o muchas veces no conocemos el propósito. Pero como ministro, amado pastor, ¿qué ha sido? Pero antes de que se me olvide, por favor, un saludo a su esposa y a su hija, del nombre de cada uno. Bueno, para que un la saludito a conozcan. mi esposa, Karen Penglas de Medina. Penglas, ese apellido no es muy común. Penglas es un apellido de la zona caribe de Nicaragua. Okay. Cuenta de la gente, tiene de la zona, en Nicaragua tiene un nombre. La zona, se me fue. ¿Del Caribe? Sí, la zona del Caribe, pero Nosotros tenemos garífunas. autóctona, tiene un nombre Okay. muy distinto, ¿verdad? Entonces cuando uno va por esos lugares, cuando uno viaja por Centroamérica, son tantos los nombres que hay, ¿verdad? Que hay. Claro. Y pues zona autóctona, bueno, por ahí anda, por la zona Caribe, mejor. Sí. Entonces ese apellido es de la zona Caribe y pues hasta el día de hoy cuando venimos acá a Guatemala, le dicen, pero ¿cómo es su apellido? Y se complica un poco. Quiero bendecir también a una niña muy valiente, mi hija Amy, Amén. con 10, 11 añitos que ya tiene, le ha hecho frente a 2 culturas, ¿verdad? Tanto la de su papá como la de su mamá y ahora la tercera que es Guatemala, y pues ha tenido la valentía de aprender, de poder abrirse y pues avanzar en medio de la vida. Le hemos enseñado pues a tener dependencia de Dios y hasta el día de hoy ha tenido una seguridad muy importante para un ministro, para un pastor, para alguien que cumple un llamado. Su familia es muy importante porque el éxito de un hombre no radica tanto en su llamado como a nivel congregacional, sino en su familia. Ves el caso de Noé, que Dios le dice, entra tú y tu familia, y tuvo la capacidad de meter a su familia, que fue lo más importante. Entonces ahí radica el éxito de un hombre de Dios, en que sus hijos el día de mañana puedan profetizar al lado de su padre. Amén. Y para mí pues le agradezco a Dios porque la familia se hace, la familia se forma. Hay un pasaje que siempre lo he amado y dice que Cristo formó y preparó a la iglesia y no se avergüenza de ella. Cuando uno entiende esos principios, uno puede formar lo que uno quiere ver delante de Dios y no dejar que las cosas se nos vayan de las manos. He visto pastores, ministros que están solos, grandes llamados de Dios y cuando les toca estar arriba, pues lastimosamente su familia está bajo un desorden. Y es un tema muy, muy difícil, ¿verdad? Hablando de ministros desde adentro hay temas
muy conflictivos, hay temas que son como la sal en la herida, en la llaga. Claro. Y como pastores creo que debemos de tocar temas que puedan inspirar a otros pastores a buscar la sanidad familiar para que el ministerio recobre la capacidad y la identidad. Porque un hombre de Dios, bueno, lo hemos sabido todos, ¿verdad? Lo que entendemos este principio que dice que si alguno que quiere gobernar la grey necesita tener su familia en orden. Creo que es un principio muy importante para todo hombre y mujer de Dios, para tener la seguridad de que en algún momento el llamado no es un patrimonio familiar, pero no hay nada más lindo que el día de mañana un padre tenga que partir de esta tierra y dejar un legado y que los hijos puedan tomar el mismo legado que un padre empezó, formó. Bueno, no vayamos lejos, Abraham, Isaac y Jacob, un legado de generaciones, un llamado que cada uno sostuvo de diferentes estrategias, pero hasta el día de hoy se sigue hablando de una dependencia de un padre, de un hijo y de un nieto. Y que estamos hablando del propósito, ¿verdad? Que el plan que Dios y el propósito que Dios le mostró a Abraham se cumplió. Se cumplió, sí. ¿Verdad? Porque lo hicieron los hijos, lo hicieron los nietos. Y algo muy importante, pastor, después de escuchar esta declaración que usted nos hace, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo peor en Guatemala? ¿Cuáles han sido los desafíos, mejor dicho, en esta tierra? ¿Y cuáles han sido los beneficios, las bendiciones? Miremos los dos lados de la moneda, sí, ¿verdad? sí. ¿Qué ha sido como ministro? El desafío más fuerte que ha presentado su vida. Mira, qué pregunta, es una pregunta como para pararse con pie de plomo, porque hay cosas que las he visto, hablando de estructuras religiosas, estructuras a veces que uno sabe que están ahí y que por años no han caminado, y eso es una pared para el desarrollo de un llamado, de una iglesia que quiera avanzar, que quiera hacer las cosas distintas. Para mí ese ha sido uno de los mayores compromisos que he tenido en poder cambiar la historia de una comunidad o una organización de la mano del Señor, ¿verdad? Donde pues por años no se han tocado temas abiertos para poder cambiar la estructura de una organización, de una iglesia. Y me tocó pastorear una iglesia que por 40 años pues hombres de Dios han trabajado, y cuando yo llego han habido ovejas que dicen, pero nosotros antes trabajábamos así, y ha sido un conflicto creo que para muchos pastores, ¿verdad? Resistencia al cambio. Sí, ese es el detalle. Encontré un altar que pues tenía pintado un paisaje. Eso es un detalle, ¿verdad? Un detalle, es un detalle. Ese es un ejemplo. Y pues queríamos avanzar, porque siempre recuerdo un hombre de Dios de Venezuela, un hombre con un llamado muy bello, ¿verdad? Que se llama Humberto Scorche. Me dijo, ministro, tienes que hacer 3 cosas en la iglesia, 4. 1, cambia el escenario de la iglesia, el altar. 2, la música. Número 3, que el mensaje sea fresco, sea afectivo. Y número 4, cambia la fachada de la iglesia. Claro, algo nuevo comienza. Sí. Entonces cuando llegamos nos encontramos con estructuras todavía un poquito atrasadas, porque uno quiere avanzar como pastor, uno desea que la iglesia crezca, claro, que la iglesia se desarrolle en la infraestructura, que la iglesia pues sistemáticamente avance en todas las áreas, como dijo en Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, a cómo prospera tu alma. Y a veces el alma del pastor está próspera por dentro, pero por fuera es un reto grande lo que tiene que encontrarse para cambiar la historia, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que tal es el pueblo, o tal es el sacerdote, tal será el pueblo, o como es el sacerdote, así será el pueblo. Y nos encontramos en nuestras trincheras, en nuestras iglesias, gente que dice, pero no, me gusta así como estaba antes, me gusta así como sucedía antes. Entonces ese ha sido un reto para mí, ¿verdad? De no poder aceptan el cambio, pastor. Exactamente. Y se van a otro lugar. Exactamente. Como al lugar que sistemáticamente como a ellos les gusta. Parecido a lo que y los cambios no son malos. No. Vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Los cambios son buenos. Claro. Son significativos, traen una visión distinta de avance, de desarrollo, de crecer. Creo que
El estancamiento es un peligro, pastor, para todo pastor. El estancamiento, la zona de confort es un peligro. Vamos a hablarlo algo aquí pues que me llama la atención, que dice que el reino, dice que hay un pasaje que está en Romanos, vamos a ver voy a ver si lo parafraseo, que dice que a través de tribulaciones heredamos el reino, ¿verdad? Y prácticamente nuestras tribulaciones dentro de nuestras iglesias es poder cambiar aspectos, es poder cambiar sistemas, es poder cambiar estructuras generacionales de gente que están asentadas por tantos años que no han funcionado, y hay gente que está esperando recibir un resultado diferente haciendo lo mismo. Y nos encontramos, y no sé si te ha pasado, que nos hemos frustrado. Claro, claro, eso es lo difícil del ministerio. Muchas veces nosotros los pastores vemos de una manera práctica, de una manera, un enfoque más de acción. Y queremos que nuestro pueblo pueda tener la misma visión de crecimiento, de A mí me ha pasado algo, a mí me pasa algo. A mí me encanta que me inviten a las actividades evangelísticas. Sé lo que tengo de Dios. Amén. Algo que voy a contar es algo jocoso para poder ver lo que veo que Dios hace de donde Dios me pone. Es que a mis principios yo quería obligar a Dios a hacer milagros, obligar a Dios a que hiciera cosas que uno pues se pusiera en disposición. Y una vez yo quería predicar y nadie me daba acceso a eso. Y se le apareció alguien y me dijo, vaya a predicar a tal iglesia. Y yo voy, me puse la mejor camisa, me puse el mejor perfume, los mejores zapatos. Y cuando estoy, la iglesia estaba llena, estaba a reventar. Cuando me pasaron a mí, tomé el micrófono y yo dije, Cristo va a hacer milagros. Y la gente gritaba, ¡wow! ¡Amén! Y de entre ellos un hombre empezó con un dolor, ¡ay! 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 Y yo digo, llamen a ese hombre que Dios lo va a sanar. Llaman al hombre y justamente cuando llega al altar se cae desmayado. Cayó desmayado el tipo. Y yo pues quería figurar, ese es el detalle mira, cuando uno está nuevito, uno quiere que le den un micrófono para que uno pues gaste, queme energía, no sé, claro, ¿verdad? Esa es la parte de... una buena impresión. Causar una buena impresión. Y me pasó esa experiencia, el hombre cayó al suelo. Yo lo señalo y le digo, en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. Y el tipo no se levantó. Sí, claro. Yo dije, bueno, voy a hacerlo con la otra mano. Te ordeno que por el Cristo resucitado que se levantó. Hice una oración como nunca antes en la vida. Y el tipo no se levantó. Ya yo dije, bueno, Señor, no lo hagas por él, hazlo por mí. ¿Qué va a pensar la gente? El asunto es que dije, Señor, ten misericordia, levanta a este hombre. Y no se levantó. Yo no recomiendo esto, pero yo lo hice. Tuve que llamar al 911 para que llamara o llegara una ambulancia a la iglesia y metieran una camilla y se llevaran al hombre. Claro. Después que el hombre se lo llevan en la camilla, que la gente se quedó viendo, yo deseaba que la tierra se abriera y me tragara. Cuando llegué a mi casa, llegué triste, llegué mal. Le dije, Señor, me dejaste en vergüenza. Hablo de un Cristo que sana, de un Cristo que salva, de un Cristo que cambia vidas y me avergonzaste. Vino la voz de Dios, qué misericordia la de Dios, que aún así molesto nos corrige para quebrarnos. Y me dijo, ¿sabes por qué no lo levanté? Porque si lo levanto a él, quien se cae eres tú. Porque eres orgulloso, eres soberbio, eres altivo. No estás listo para ver más todavía. Entonces tuve que entender ahí que la unción no se manipula. La unción es un don, es una gracia de Dios, que cuando uno sensibiliza al oído y está presto a la voz del Espíritu, Dios está dispuesto a hacer milagros de la mano del hombre, a hacer señales, a hacer prodigios y a hacerse sentir en el lugar cuando hay un corazón humilde, sencillo, que tiembla a la voz de su palabra. Y de ahí pues he visto cosas bellas que Dios sigue haciendo, porque entendí que una experiencia me llamó mucho la atención. Siempre me llamó la atención la experiencia de un jovencito que dice que subió a predicar a una tarima, pero subió con el pecho salido, agrandado, dicen acá, ¿verdad? Sí, agrandado. Y no pasó, y creído, y no pasó nada. Y bajó humillado. Y un predicador viejo le dijo, si hubieras subido a como hubieras bajado como subiste. Entonces ahí entendimos que el principio para que Dios se mueva, para que Dios tome el control, para que las atmósferas cambien, para que sucedan los milagros, es tener pues los pies puestos en la tierra. Claro,
El que obra y el consumador es nuestro Dios. Nosotros solo somos un instrumento. Exactamente. Pero muchas veces, el domingo estaba predicando aquí en la iglesia y les digo yo, muchas veces somos muy emocionales. Y nos gana nuestro orgullo, nuestro ego, Sí. la emoción de querer impactar, de querer hacer algo que no está mal, porque usted con todo el amor de su corazón quería que ese hombre se levantara, pero si vamos más profundo, tal vez el Señor conocía que ese levantarse significaba un ego más grande para Sí. una persona que estaba comenzando y que eso lo podía perder del rumbo y del camino. Muchas Exactamente. veces nosotros tenemos que esperar el kairos del Señor, ¿verdad? Y confiar solamente en lo que Él hace. Nos pasó algo similar ahorita que salimos con Pastor Otto a El Salvador, nos pasó algo similar, ¿sí? Entonces solo queda orar y que Dios sea el que se manifieste a favor, si es su misericordia o en su tiempo. Sí. Qué lindo cuando uno es procesado por Dios en esa parte, porque ya uno aprende, dice un dicho en mi país que el perro viejo late echado. Sí. Entonces ya cuando tú has ido y has venido, dicen que mientras otros van con la leche, ya tú vienes con el queso y la cuajada. Ya tú sabes y tú disiernes el espíritu, ya tú sabes cómo Dios se va a mover. Hoy hablaba con los hijos del pastor Otto y me hizo una pregunta, pastor, ¿alguna vez se ha bajado frustrado? Sí. Hay momentos que he estado en iglesias donde yo digo, aquí tienen que suceder cosas impresionantes y no pasó nada. Sí. Pero voy a otros lugares donde no llevo la expectativa y pasan cosas, liberaciones, sanidades. Estuve en una campaña en Iztapa donde llegó un hombre sostenido por varias personas en una andadera. Ajá. Y le digo, ¿tú crees que Dios puede hacer el milagro? Sí. Entonces uno mi fe con la tuya. Y eso es suficiente. Dámela. Señor, sopla vida sobre esos huesos. Y empezó a caminar el hombre. Aleluya. Hace poco estuve en una iglesia donde llegó una mujer y escuché la voz del Señor que me dijo, llama a una mujer en silla de ruedas que voy a sanarla. Y de verdad es un reto. O sea, realmente hay una mujer en silla de ruedas. Es un reto. Es la fe de uno que está en acción. Es el don de fe. Es la voz de Dios la que va a operar, no uno. Pero hay un momento donde la humanidad hace una tela y donde uno decide o me quedo de este lado del velo o paso al otro lado para ver qué es lo que puede suceder. Y ahí donde empieza Dios a obrar, en la dependencia, la experiencia, no lo dan los años. La experiencia lo da el sometimiento a Dios. El estar sensible a la voz de Dios. Vean que me llama la atención lo que Cristo hacía. Oraba por los enfermos, liberaba a los cautivos, pero después iba a buscar al Padre. Después. Y eso le daba la convicción y la certeza de que lo que estaba sucediendo era lo correcto. Entonces, a veces nosotros pues estamos en el lugar exacto, pensando si va a pasar o no, cuando ya Dios determinó que Ya sí. lo hizo. Sí. Claro. Pastor, ¿cómo podemos motivar a aquellos que, como nosotros, están viviendo el momento de su llamado, el momento de tomar esa gran decisión? Para nosotros con mi esposa fue algo difícil, no fue de la noche a la mañana. Cuando recibimos el llamado nos tocó que entrar en oración, nos tocó porque hay muchos temores, porque uno muchas veces no se siente capaz, y esa es la realidad de un ministro. Un ministro, cuando es llamado por el Señor, es lo que yo viví. Empieza ese momento de temor, de cómo le voy a hacer. Es normal, es una parte normal también. Por supuesto. Sí. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Van a llegar personas a la iglesia, pero ¿qué consejo le podemos dar a aquellos que en este momento están pasando por ese proceso del llamado del Señor para levantar una obra? Sí. Número uno, no se identifique con otro llamado. A veces hay un gran error entre pastores y se comparan ministerios. Eso es el error más grande que un hombre puede hacer. Comparar su iglesia con otra, comparar su llamado con otro. Conocí pastores, por experiencia lo hablo, porque conocí pastores que tenían años en el evangelio y conocí un pastor que venía llegando
y levantó un ministerio y de pronto levantó una iglesia impresionante que sobrepasó a aquel señor que tenía muchos años de su llamado, y eso lo frustró. Entonces cuando vi eso, como dicen en mi país, agarré para mi saco, ¿verdad? Y lo metí ahí, ese concepto. Uno no puede compararse con otros llamados. Cada quien Dios le dio una asignación distinta. Amén. Moisés, Dios le dijo a través de Jetro, ponga uno sobre 50, otro sobre 100. Saber si el día de mañana nuestra asignación crecerá, subirá. Grandes hombres de Dios siguen hasta el día de hoy pagando el precio por la cantidad de personas que tienen. Yo en estos días tuve una actividad en la iglesia con una de las escuelas que me pidieron el auditorio para hacer una graduación, y vi un montón de gente en la iglesia, y ahí donde yo dije, wow, no tengo la capacidad para atender tanta gente. Se me quedó corto el personal, se me quedó corta la gente. Entonces yo digo que el crecimiento de un pastor va de acuerdo a su capacidad. Entre más capacidad tenga, más visión tenga, Dios le va añadiendo más recursos, más visión, y pues hay que tener la humildad para enfrentarnos a eso. Eso es un tema muy delicado, ser sinceros, ser transparentes en la capacidad que Dios nos dio. Si hay alguien que tiene 5 personas, pues que sea fiel a esas 5 personas, que en su momento Dios le dará el crecimiento. Siempre me llama la atención el árbol de coco, de palma, ¿verdad? Que hay un momento que no crece hacia arriba, sino que crece hacia abajo, y la parte pues hacia arriba pues se detiene, porque mientras crece hacia abajo está echando raíces para sostener la estructura de lo que un día será la altura. Entonces ahí es donde está nuestra mayor victoria, enfocarnos hoy en el presente, en nuestro trabajo, pensando en el futuro. Amén. Pensando que el llamado es desgastante, también es muy desgastante el llamado. Cuando pues escuché a un hombre, un psicólogo, me gusta escuchar pues gente con experiencia, donde dice que hay hombres que tal vez en la vida no alcanzaron nada, pero cuando llegan a tener un pastorado, creen que ese es su éxito, y por alcanzar una iglesia grande fue su éxito. No, el éxito es del Señor. Amén. Uno fue nada más el obrero, el siervo inútil, exactamente el vehículo por el cual todo se dio. Pero el verdadero éxito de un hombre, de una mujer, en su llamado, en su liderazgo, es que puede acabar la carrera con testimonio correctamente, no las almas. Llegó un momento que Cristo dijo, cuando coman mi carne, beban mi sangre, y todo el mundo se fue. Hasta el mejor pastor, todo el mundo se le fue. ¿Verdad? Ese es el ejemplo más claro, más evidente, de que como Cristo, siendo nuestro Señor, predicó un mensaje muy fuerte y todo el mundo se fue. Porque ya no había comida, no había bebida, sino que una palabra muy dura. Y aún los mismos discípulos dijeron, ¿qué palabra más dura? Le dijo, ¿quieren irse? Podrá escuchar. Váyanse, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Entonces, eso es lo bonito de saber de que aunque tengamos dicha cantidad de gente, tenemos que saber que si comenzamos con Dios, nuestro final va a ser bueno, nuestro futuro va a ser bueno, sea por encima del desgaste, porque se sufre. A veces uno sufre por muchas personas que a veces son los primeros que se van, y los amaste tanto, diste todo por ellos, así que hasta el diente de oro se quita de uno para hacerlo a ellos, y al final se van. Entonces uno debe de hacer, es parte del aprendizaje. Uno debe de hacer este trabajo como para el Señor. Amén. No directamente hacia la gente esperando recibir algo directamente de ellos, sino del príncipe de los pastores, que Él va a ser el que nos va a coronar por nuestra labor, por nuestra dedicación, y cuidar las ovejas con atención, con cuidado, con amor, porque si algo entendido es que hoy más que nunca la gente necesita la paternidad sana, la paternidad directa que pueda inspirar, que pueda proyectar una visión y un cambio de rumbo de vida, de un giro de 180 grados. Somos las personas que podemos ser la clave o el clavo. Entonces ahí está el detalle. Para aquella persona que está empezando hoy, siembre la tierra, aprenda ¿cómo se llama? A despedregarla primero, ararla, aprenda a ararla, y comienza el proceso. Y en el proceso de su llamado, los frutos se irán viendo, porque si algo he visto yo, que Dios sabe recompensar nuestro esfuerzo. Hay días que tal vez no suceden, que venga la bendición del norte, pero viene del sur. Y este llamado, pues si Dios nos llamó, Dios mismo nos sostendrá. Siempre tenemos un concepto que decimos, Dios nos pagará. Este trabajo no se paga.
Este trabajo se hace con amor. Se recompensa. Se recompensa, esa es la palabra correcta. No se paga, este trabajo no tiene un pago. Ser pastor, bueno, la gente que trabaja como policía, como oficial de tránsito, se le paga por un uniforme puesto de 8 horas, de 12, pero hasta ahí llega. Nosotros tenemos una investidura toda la vida, que a la medianoche, a las 2 de la mañana, y entonces todo eso recalca no en un horario de pago, porque esto no se puede pagar. Esto se hace por amor, se hace porque entendimos que hay un llamado y pues el mismo que nos llamó es el mismo que nos tendrá. Amén. Que yo pienso que vamos a tener que hacer la segunda parte. Ya tengo varios programas pendientes con ministros que nos queda corto el tiempo para poder ahondar y poder exteriorizar todo lo que nosotros queremos como ministros. Pero, pastor, ¿quién me lo está saludando? De gracias ahí, no sé si ya le, claro que le sí. dio el like el pastor Otto. Mira, aquí dice José González, dice bendiciones hermanos, Dios bendiga a José González. Amén. José, Saludos. con toda confianza, estás en casa, saludos. Dice Dana Silvana, un abrazo. Carmen Esther, ¿quién es? Mira, aquí está la hermana Carmencita. Willy González también, que Dios lo bendiga. Willy. Mi esposa, Karencita Pengles, que Dios la bendiga, está ahorita en cama, ella es un mueble y de ahí no puede moverse. Entonces, ahorita estoy, aparte de ser pastor, me toca cocinar, me toca limpiar, me toca lavar. Quiero contar algo que es muy chistoso. Yo aprendí a cocinar. Me enseñaron a cocinar, a planchar, a hacer muchas cosas en la casa misionera. Cuando vino aquí a Guatemala, recuerdo que yo estaba cocinando, ¿verdad? En la casa pastoral, y había un pastor ahí viendo con otro pastor. Y lo primero que dijeron es, mire, lo manda la mujer. Entonces hay un concepto, una cultura todavía está aferrada a un concepto. Y cuando tú eres un pastor muy abierto a la visión, tú no tienes problema de cocinar. Recuerdo que Cristo se quitó el manto. El manto. Y se puso a limpiar los pies de sus discípulos, porque dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Pues cuando uno viene a servir en medio de una cultura que tiene un poco de ¿cómo podemos decirlo? Machismo. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Pensé que pues era un poco fuerte, pero ese tipo de machismo afecta también el llamado, porque hay mujeres que quieren servirle a Dios, y mujeres con grandes talentos, con grandes capacidades, pero tenemos gente dentro de nuestros ministerios en autoridad que todavía no ha entendido que el velo fue rasgado y todos tenemos acceso directo a servirle a Dios, ¿verdad? Y pues me encontré con una de esas áreas y dije, Señor, permíteme reinventar la historia dentro de lo que estamos haciendo hoy, la labor, en diferentes áreas, porque el que sirve tiene que saber que se va a encontrar con gente que tiene un concepto que no te va a entender, y eso ha sido uno de los retos impresionantes. Por encima de la crítica, por encima de la murmuración, quien está convencido hacia dónde va no cambia, no vende esa primogenitura por un plato de lentejas. Está convencido quién él realmente lo llamó, a qué vino. Cristo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y en el concepto que sea, le he planchado ropa a grandes hombres de Dios. Amén. Le he ilustrado zapatos, le he llevado maletas, porque no, al contrario, no te minimiza. Eso no te minimiza, al contrario, te hace ganar la bendición de grandes hombres de Dios y aún de un mismo pueblo. Y eso te da un alcance mayor de confianza, de que la gente sepa que hay una visión, hay una proyección y hay una seguridad de quién es la persona de Dios. Amén, pastor. Gracias por su compañía, gracias por participar con nosotros en esta segunda temporada de Ministros desde Adentro. Quiero contarle que tenemos un podcast por YouTube, así que invitamos a todos para que se suscriban. Aparece como Ministros desde Adentro YouTube. Estamos ahí tratando la manera de que las personas del otro lado de su pantalla conozcan un poco de qué es ser un ministro del Señor. Así que en la tercera temporada seguramente vamos a tener el capítulo 2 aquí con nuestro pastor Alejandro Medina. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias a Canal 34 Telemaya por brindarnos ese espacio, por ser ese
canal de comunicación que el Señor está usando para llevar estos programas, para llevar la palabra del Señor a los hogares que muy gentilmente nos están viendo cada lunes a través de los diferentes programas que nosotros tenemos. Le cedo el espacio para que tal vez usted me haga el favor de bendecir con una oración para concluir este programa. Bueno, un abrazo a toda la gente que está a través de Telemaya, ¿verdad? Y de tantos lugares. Hoy las redes sociales han sido una etapa abierta para alcanzar a muchas masas, a muchas personas. Y hoy por hoy invito a los pastores también a que usen las redes sociales, a que podamos predicar, a que podamos ser conocidos nuestros mensajes. Algo que yo tenía miedo era al principio que me equivocara, pero ya cuando uno disfruta esto y lo hace, uno se vuelve libre de tabús, de criterios y se vuelve una persona libre, un espíritu libre y lo disfruta, ¿verdad? Entonces quiero bendecir a la gente que está conectada, que tienen hambre, que tienen sed. Cristo dijo que el que tenga sed, venga y beba del agua que yo le voy a dar y no tendrá sed jamás. Esta es la oportunidad como ministros, como hermanos, como amigos. Siempre va a haber alguien que nos impulse, siempre va a haber alguien que nos tire, ¿verdad? Como dicen, a esta gran labor. Bendigo a esos hombres de Dios que han pagado un precio alto y hoy por hoy, a causa de ellos, estamos acá. Amén. ¿Verdad? Que nos dijeron, den un paso adelante y todos se corrieron para atrás y nos quedamos nosotros. Amén. Pero gracias al Señor que con nuestros errores, con nuestras faltas, Dios ha sido misericordioso. Quiero bendecirlo, quiero orar por usted. Gracias, Señor. Padre, Gracias. nosotros levantamos una oración desde este lugar, bendecidos para bendecir. Señor, es el lema. A través de ser un ministro desde adentro, Señor, desde lo interno del Espíritu, lo que hemos tenido de gracia, lo compartimos de gracia, para que a través de esa gracia se expida el favor, la virtud de Cristo, para que a través de la virtud de Cristo, los milagros, las señales, el poder que la gente necesita para salir adelante, sea ejecutado por la voz del Padre que no vuelve vacía, sino que hace todo aquello por lo cual fue enviada. Gracias, Señor. Bendigo al que está enfermo para que sea sano. Pido también misericordia porque hoy, Señor, está escuchando, está viendo y anda apartado, para que se enmiende, para que se vuelve, para que se pare en los caminos y pregunte por cuál es el buen camino y ande por la senda correcta. Señor, despierta la mente y que el carácter de Cristo sea despertado en el espíritu de todos aquellos los cuales están recibiendo esta oración, sea de noche, sea de mañana, sea de tarde, los que estén conectados, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Ministros desde Adentro. Bendiciones.